Muy bien, buen día queridos hermanos, queridos amigos. Es una alegría muy grande poder estar esta mañana con ustedes compartiendo la Biblia, la palabra de Dios y el mensaje que Él ha preparado en mi corazón para que yo pueda traérselos en esta mañana. Antes que nada les quiero mandar un beso y un abrazo a la distancia y por este medio a todos, a toda la iglesia, junto con Florencia y León, que los tengo encerrados. Ellos me tienen encerrado a mí para que podamos tener este tiempo. Estamos junto a ellos orando por cada uno de ustedes, por sus necesidades, por este tiempo que vamos a estar separados, así que también oramos para que Dios prepare todo en ese tiempo que vamos a volver a la iglesia, a volver a vernos, que prepare todo. Sabemos que Dios permite todas las cosas y sabe por qué estamos padeciendo o pasando por esta prueba, así que nos tomamos fuerte de su mano para que pueda pasar de la mejor manera posible. En esta mañana me han dado el tema de la resurrección, ascensión de Jesucristo, a quienes se presentó con su cuerpo glorificado y qué dice Hechos capítulo 1 acerca de esto. Un título bastante grande, son muchas cosas de las que podemos hablar, pero simplemente vamos a meditar en este pasaje y en algunas conclusiones para que tengamos en claro la veracidad del hecho de la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Primero los invito a que podamos leer allí en Hechos, capítulo 1, verso 3, Hechos, capítulo 1 y verso 3, donde vamos a ver que el Señor Jesús, luego de ser crucificado, luego de resucitar, se presenta ante sus discípulos. Nosotros hace 2 semanas estuvimos recordando, el mundo estuvo recordando la Pascua, la muerte del Señor Jesús. Nosotros tuvimos una serie de mensajes, de conferencia, viendo este momento tan cruel que tuvo que padecer el Señor Jesús por cada uno de nosotros, y también vimos parte de lo que fue de aquellas personas que llegaron a la tumba donde dejaron al Señor Jesús y Él ya no se encontraba. Luego de esto entonces nos ubicamos que el Señor Jesús, dice Hechos capítulo 1 y verso 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, hablando de la llegada del Espíritu Santo a la iglesia. Leemos el verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Hasta acá nomás con la lectura de la palabra de Dios, pasaje que conocemos. El Señor Jesús se presenta ante sus discípulos y acá nos dice algo muy clave. Nosotros queremos, en estos puntos que voy a tocar, dar veracidad al hecho de que el Señor Jesús murió y resucitó y estuvo con sus discípulos. Y acá dice que se presentó a ellos y estuvo por 40 días. Nosotros en los 4 evangelios tenemos distintas narrativas que nos cuentan o dan veracidad al hecho de que Él estuvo entre ellos. Yo les voy a siempre mencionar los pasajes donde podemos encontrar esto, ya que el primer punto que vamos a ver es que hay pruebas de testigos oculares que vieron al Señor Jesús por 40 días. Y en primer lugar estos son sus 11 discípulos. Recordemos que obviamente ya Judas Iscariote, aquel que le había entregado, ya no estaba entre ellos, pero se presentó ante los 11
en distintos pasajes. En los 4 evangelios encontramos esto. Yo les voy a citar. Mateo capítulo 28, versos 16 al 17, Marcos 16, 14, Lucas 24, 33 al 34 y Juan 20, 20 nos relatan que Jesús se presentó ante los 11. Luego también nosotros encontramos otros testigos oculares, porque dice Hechos capítulo 9, verso 3, que Jesús llamó a Saulo, aquel perseguidor de la iglesia, y se presentó como Jesús. Sabemos que luego se le presentó todo el evangelio, toda la palabra de Dios a Saulo, convirtiéndose en Pablo, y dice que yo soy Jesús, a quien tú persigues. Se presentó el mismo Jesús ante él. Dice también la palabra de Dios que hubo otros 2 que camino a Maús se encontraron con el Señor Jesús y su cuerpo ya glorificado, y luego de haber caminado, llegada la noche, ellos le pidieron que se quedase con él, y ellos se dieron cuenta en ese momento que era el Señor Jesús, aquel de que estaban hablando, y fueron testigos también oculares y presenciales del cuerpo glorificado de Jesús. Dice que las mujeres fueron las primeras que llegaron a la tumba, y esa piedra estaba removida, lo buscaron, pero hay un pasaje que habla que María Magdalena se encontró con el Señor Jesús y su cuerpo glorificado, y él les dijo que por favor vaya y le dijese a los discípulos lo que había visto, que el Señor Jesús había resucitado. Dice que luego de haber resucitado, esa piedra había sido movida, y dice que la guardia romana se enteró de esto. Habían caído en sueño profundo, se levantaron, vieron que el cuerpo de Jesús ya no estaba, y dice que los guardias romanos fueron ante los emperadores y dijeron lo que había acontecido, y dice que ellos tuvieron que planear algo diciendo, bueno, vamos a decir que vinieron sus discípulos, robaron el cuerpo, pero no podemos decir bajo ningún punto de vista que el Señor Jesús resucitó. También fueron testigos oculares los ángeles, porque ellos dicen que había 2 varones que se colocaron a cada lado del lugar donde estaba el Señor Jesús muerto y vieron ese momento en el que el Señor Jesús resucitaba. Es decir, que en primer lugar nosotros tenemos testigos oculares que han visto al Señor Jesús resucitado. Y quiero destacar esto. En los 4 evangelios nosotros vemos, yo simplemente les destaqué los pasajes, ustedes después los pueden leer, que el Señor Jesús se presentó ante sus discípulos y los 4 evangelios lo narran, y esto es importante, porque como siempre decimos, ante un hecho, para que esto sea real, tiene que haber testigos que certifiquen que esto es verdad. Siempre le ponía el ejemplo a los chicos ahí en la clase de adolescentes. Nosotros somos testigos o vemos un choque, y todos lo vemos, todos somos testigos que 2 fueron ahí con un auto, chocaron, pero si nos preguntan a cada uno de nosotros que fuimos testigos, cada uno va a decir, o va a hablar que 2 autos chocaron, pero bajo distintos puntos de vista. Algunos se va a acordar del auto, de la marca, del color, de la patente, de cómo estaba vestido quien chocó, cómo fue, quién cruzó con el semáforo en rojo. Y esto, más o menos, salvando las distancias, obviamente, fue con lo que pasó en los evangelios y dan veracidad a los evangelios. Porque tenemos distintos testigos que han relatado lo que ellos han vivido en vivo, en directo y en HD, como a veces digo, lo que han vivido, e incluso Lucas da velocidad aún más, porque él no fue testigo directo y tuvo que investigar, recaudar información y luego escribir su libro. Y los 4 libros no se escribieron al mismo tiempo, después se presentaron y después recordaron y se conformó lo que fue la Biblia, y se ve ahí que los 4 están narrando o hablando de lo mismo, de un mismo hecho, y esto da veracidad a que en los 4 evangelios encontramos que tenemos testigos que han visto al cuerpo del Señor Jesús resucitado, glorificado. Yo simplemente le voy a leer el pasaje de Juan, capítulo 20 y verso 20, lo que tenemos ahí acerca de sus discípulos. Leemos entonces Juan, capítulo 20 y verso 20. Bien, vamos a leer desde el verso 19, Juan 20, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
Como dije, los 4 evangelios narran esto, pero quería tomar, aunque sea esto a modo de ejemplo. El Señor Jesús se presentó ante sus discípulos diciéndole paz a vosotros, y luego de estar en un momento de mucho temor, dice que estaban encerrados por miedo a todo lo que estaba ocurriendo en ese momento, les dijo paz. En un momento en el cual también nosotros estamos encerrados, nos toca padecer esta pandemia, el Señor Jesús, ¿sabes qué nos dice? Se presenta en medio de nosotros y nos dice paz. Y dice que los discípulos se regocijaron. Primer punto, hubo testigos oculares, le vieron. Ojalá que nosotros cada día podamos buscar y ver al Señor Jesús. Leíamos nosotros en Hechos capítulo 1 y verso 3 que se presentó durante 40 días y dice ahí con pruebas indubitables apareciendo en seres por 40 días. Hubo muchas pruebas, no solo la visual, el hecho de verle. El segundo punto es que hubo pruebas inefables e irrefutables, porque no solo lo vieron al Señor Jesús, aquellas mujeres que se presentaron, los ángeles, los discípulos que venían de Maús, sus discípulos, los 11 que estaban reunidos, sino que hubo pruebas irrefutables. No solo lo vieron, dice que lo pudieron tocar, estar al lado de él. Y nosotros vamos a continuar con el pasaje que leíamos ahí en Juan capítulo 20, el verso 24, dice que él estuvo con sus discípulos, 40 días estuvo con ellos, dice que comió, estuvo al lado, dice que los discípulos pudieron ver aquellas marcas que dejó la cruz. Particularmente ahora vamos a leer a aquel discípulo que no creía lo que le estaban contando el resto. Y dice Juan capítulo 20 y verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y lo metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo nuevamente, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Como decíamos, hay pruebas oculares, ellos le vieron, pero acá hay una prueba concreta. Dice que en estos 40 días, acá relata el primer día que se les apareció, luego de 8 días se apareció también a Tomás, que faltaba verlo, y se les apareció con una prueba concreta. ¿Vos, Tomás, no creés en lo que te están diciendo el resto de tus compañeros? Bueno, acá están mis manos, acá está mi costado, poné tu dedo. Y dice que ahí Tomás creyó. Y Jesús, nuevamente quiero destacar esto, porque en medio de ellos se presenta y les dice, paz a vosotros. Bienaventurados los que creyeron aún sin ver. Testigos oculares, testigos con pruebas. Y hay otra prueba fundamental, que es que el Señor Jesús predijo esto que iba a pasar. Juan capítulo 2 y verso 19 al 21, ¿se acuerdan que el Señor Jesús se comparaba con el templo que había de ser destruido y luego en 3 días iba a ser nuevamente construido? Claro, los discípulos no entendían esto, porque ese templo tardó 46 años en ser edificado. ¿Y cómo en 3 días el Señor lo iba a edificar nuevamente? Pero el Señor se estaba refiriendo a su resurrección. Entonces hay otra prueba, no solo ocular, no solo testimonial, irrefutable, sino que es la prueba que Él mismo predijo que esto iba a pasar. En 3 días Él iba a resucitar. Y obviamente el cuarto punto que quiero dejarles es que esta resurrección tuvo un propósito. Pablo dice en Romanos capítulo 4 y verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él tuvo que padecer por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y fue resucitado para nuestra justificación. Como dije hace unos días, nosotros hablamos acerca de la cruz de Cristo, de su muerte y su crucifixión, lo que Él tuvo que padecer, y el hecho de la resurrección no quita mérito
al hecho de la muerte en la cruz, sino que van juntas. La muerte, crucifixión, resurrección del Señor Jesús son todo una misma obra. No es que una vale más que la otra, sino que en todo su conjunto se completa la obra de amor que Dios tuvo por cada uno de nosotros. Dice Hechos capítulo 2 y verso 24 que la muerte no podía retenerlo, era obvio que Él iba a resucitar. Y la obra de Cristo se cumplió y tenemos veracidad de su muerte en la resurrección. Y podemos gozarnos que nuestro evangelio, nuestras buenas nuevas de salvación es que Él murió por nuestros pecados, pero que la obra fue completa porque Él resucitó. Y la obra se va a completar cuando Él venga a buscar a los suyos. Ahí se va a completar con todo el ciclo de lo que Dios tuvo preparado, lo que es el plan de salvación para nosotros. Jesús ya hizo gran parte de esto y queda solamente algo que nosotros estamos esperando más que el hecho de vernos en la iglesia, que es el hecho de que Él venga a buscarnos, su segunda venida, y por siempre, por una eternidad, vamos a morar en los cielos, donde no habrá pandemia, donde no habrá enfermedad, sino que vamos a estar por una eternidad con Él. Y este tiempo, desde su muerte, resurrección, desde su ascensión hasta su segunda venida, es el tiempo de la iglesia. Es mi tiempo, es tu tiempo para que nosotros prediquemos este evangelio. No solo un evangelio de que Jesús murió en una cruz, sino también, y damos veracidad a esto, que Él resucitó. Dice, y simplemente voy a citar los pasajes de Hechos capítulo 5, verso 31, Romanos 1:4 y 1 Corintios capítulo 15, verso 13 al 14, que la obra fue completa, nuestra fe, nuestra predicación es completa mediante la resurrección de Jesús de los muertos. Da el aval de que la obra es perfecta, que ha concluido. Y nosotros leímos hoy en el pasaje de que el Señor Jesús se presentó ante los suyos, le mostró, lo vieron, hay testigos, esto es real, esto pasó. Hay varios escritos, poesías, canciones que hablan acerca de que si vas a la tumba de Jesús, ella no está. No se encuentran sus huesos, no hay restos, no hay nada, porque Él resucitó. Si nosotros nos situamos o vamos a la tumba de Buda, de Mahoma, de otros líderes religiosos, bueno, ahí están sus restos, sus fósiles, pero no en la tumba del Señor Jesús, porque Él resucitó. Cito a John Stott que dice acerca de la resurrección: debido a la resurrección, es un Cristo viviente el que nos ofrece la salvación que ha logrado para nosotros en la cruz. Él nos permite, por su Espíritu, no solo compartir los méritos de su muerte, sino también vivir en el poder de su resurrección. Y nos promete que en el día final nosotros también tendremos cuerpo de resurrección. Nosotros vamos a tener cuerpos glorificados como el de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Y pensemos en este día, en el día glorioso del que Él nos venga a buscar. Nuestra mente en este tiempo, que justamente tenemos demasiado tiempo para pensar, para divagar, para poder hacer muchas cosas, para leer obviamente la Biblia, la palabra de Dios, pero pensemos en el momento glorioso en el que Él venga a buscar a su iglesia. Y pensemos en esta mañana simplemente en esto, en que tenemos un Dios vivo y verdadero, que murió, que resucitó y que está preparando en este lugar, en este tiempo que Él ascendió a los cielos, está preparando un lugar para vos y para mí. Terminamos citando lo que dice 1 Pedro capítulo 1 y verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Realmente que podamos en esta mañana meditar y gozarnos en la resurrección de Jesús y en el amor que Él mostró por cada uno de nosotros. Hermanos, que Dios los bendiga, les mando un beso muy grande.